Buenas noches. Es un placer para mí, como siempre, darle la bienvenida a ECOS, que lo hacemos cada año en el mes de mayo. Esta noche tenemos como invitada a la doctora Emily Karam. Gracias a todos por asistir. La doctora, ella es médica cirujana del Hospital Militar de Caracas y de la Universidad, perdón, de los Andes en Venezuela. Es oftalmóloga del Hospital Militar de Caracas y de la Universidad de los Andes. Hizo neurooftalmología con mi profesor, el doctor Rafael Musi Mendoza, también en New England Medical Center, en el New England Eye Center y en la Universidad Tufts de Boston, Massachusetts. Tiene un doctorado de Ciencias Médicas de la Universidad del Zulia. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Es docente de los residentes de posgrado de oftalmología y neurología y fellow de neurooftalmología. Pertenece a diferentes asociaciones nacionales e internacionales. Tiene cursos de ampliación en el área neurovestibular, electrofisiología y tiene múltiples publicaciones nacionales e internacionales. Es miembro y director para Sur y Centroamérica de la revista Neurooftalmology y actualmente es docente de los programas de oftalmología y de neurooftalmología de la Fundación Visión de Paraguay y Universidad Oriente de Venezuela. Y es neurooftalmóloga en este momento en la Universidad de Texas en San Antonio. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación por ese tema tan importante. Y bienvenidos a todos los asistentes. Muchísimas gracias realmente por la invitación. Gracias a ECO por invitarme y por supuesto a Martica por hacerme esta invitación tan linda. Y hoy les voy a hablar sobre lo que hemos llamado el misterioso herpes zóster. Y para esta presentación nos acompañará hoy Neptuno y al final veremos por qué. Y voy a hablarles entonces sobre el herpes y sabemos que la epidemiología se ha estimado que es entre 4 a 4,5 por 1000 personas al año en los países como América, Euroasia y Australia. Sabemos también que hacia el año de 1980-1990 la incidencia anual se estimó que era aproximadamente de 4 millones. Con la introducción de la vacuna de la varicela en el año del año 2004, en el año, perdón, no, 1995, esta incidencia disminuyó en el 90% hacia los años de 1996 y 2005. Pero fíjense que curiosamente incrementó la incidencia del herpes zóster. Y esta incidencia fue estimada entre 2,7 a 6,7 por 1000 personas al año. Y con ello, por supuesto, incrementó el herpes zóster oftálmico en 10 al 20% que se presenta basado en los casos de herpes zóster. Encontramos que con la introducción de la vacuna del herpes zóster hacia el año 2004-2021, la incidencia disminuyó en 5,1%, pero se sigue estimando que todavía está elevada y que ha continuado en incremento esta incidencia. Entonces, recordando un poquito acá de lo que es el herpes. Sabemos que el herpes virus, que es el herpes zóster, es un herpevirus que va a producir dos tipos de enfermedades, lo que es la varicela y el herpes zóster. Sabemos entonces que la varicela es el primer contacto que tenemos con este virus y cuando ocurre la recidiva o posterior a una infección que haya sido subclínica, el paciente va a desarrollar el herpes zóster. Sabemos que el herpes zóster también puede tener su penetrancia, especialmente por la vía respiratoria superior, pero sabemos que otras vías también pueden afectarse teniendo predilección por el sistema retículo endotelial. Y una vez que ha presentado esto o que ha hecho su penetración, ella va a producir la viremia. Y especialmente se puede observar en los vasos subcutáneos de la piel, donde vamos a ver que se forma este rash en el área afectada. Encontramos también que ella puede manifestarse con vesículas que pueden coalescer para formar lo que se llaman las bulas. También puede formarse pústulas que pueden umbilicarse y formar finalmente lo que son las áreas de la costra, que ya es en la etapa prácticamente final de su proceso. Encontramos que cuando se presenta la varicela zóster, sabemos que es producido por este virus humano tipo 3 y encontramos que se presenta generalmente en niños menores de 10 años de edad.
Es endémica considerándose que se presenta mayormente en las épocas de primavera e invierno, por supuesto en los países que tienen las estaciones, y el prodromo se caracteriza porque se produce 1 o 2 días previos donde hay fiebre, malestar y anorexia antes de que aparezca el rash, pero el periodo de incubación es aproximadamente 14 días. Y como mostré anteriormente, con las vacunas ha disminuido pues su incidencia. ¿Qué pasa cuando ocurre, qué pasa o cómo ocurre esta penetración? Entonces el virus varicela zoster va a penetrar y va a través del sistema nervioso también y va a ser su primo infección y encontramos que se va a producir la varicela. Una vez que ha pasado la varicela, él se encuentra latente en la raíz de la célula del ganglio y entonces puede reactivarse en cualquier momento, bien sea porque haya una inmunosupresión o un estado que ocurra una depresión del sistema inmunológico, produciéndose la recurrencia, pero esta vez entonces se va a manifestar como un herpes zóster que se va a hacer visible en el área de los dermatomas o el área del dermatoma afectado. Encontramos que el herpes zóster entonces se va a caracterizar porque ocurre generalmente en pacientes mayores de 45 años de edad, no es endémica evidentemente, y encontramos que estos pacientes se va a caracterizar porque van a presentar dolor, parestesia en el área del dermatoma, e incluso podría aparecer estos síntomas antes de que se presente el rash. Y estos pacientes pueden presentar malestar, cefalea, adenopatía 24 a 48 horas antes de que se presente el rash. Y encontramos que este rash produce, por supuesto, tiende a ser muy doloroso esta área del dermatoma afectado. Por supuesto, entonces esto puede complicarse, tanto como puede darnos complicaciones viscerales, de las cuales no le voy a hablar, por supuesto, el día de hoy, y vamos a tener complicaciones neurooftalmológicas, que es la que les voy a mencionar. Pero en ambos casos, si el paciente está inmunocomprometido, podría darnos un herpes zóster que se manifieste en forma crónica. Entonces, desde el punto de vista neurooftalmológico, ¿cuáles son las manifestaciones que podrían darnos el herpes zóster? Él puede manifestarse como una meningitis, una meningoencefalitis, puede manifestarse como un síndrome de Guillain-Barré, como una vasculitis cerebral demorada o con afección de los nervios craneales, tanto en la forma de varicela como en la forma de herpes zóster. La forma de varicela podría ocasionar en estos pacientes pediátricos ataxia cerebelar y lo que conocemos como el síndrome de Reyes. Y por supuesto, lo que es el herpes zóster solo podría darnos debilidad motora segmentaria, leucoencefalopatía multifocal difusa y neuralgia posherpética. Mencionando brevemente el compromiso que produce la varicela en estos pacientes pediátricos, que es la ataxia cerebelar aguda y el síndrome de Reyes, sabemos que ella se produce 2 o 3 semanas posterior a la aparición del rash y se va a caracterizar entonces, como mencioné, por la ataxia cerebelar o por el síndrome de Reyes. La ataxia cerebral, el paciente va a tener signos cerebelosos como inestabilidad, podemos encontrar que haya vértigo, pero dentro de los síntomas oculares que se pueden presentar, encontramos que estos pacientes podrían tener dismetría, podrían tener lo que se conoce como el skew desviation o desviación oblicua y podría presentarse como una neuritis óptica. En caso del síndrome de Reyer, se caracteriza porque se produce en una forma más aguda. La ataxia puede producirse en una forma mucho más progresiva, mientras que esta se produce en una forma aguda donde el paciente va a tener vómitos, irritabilidad, alteración de la conciencia, puede haber hepatomegalia, pero desde el punto neurooftalmológico estos pacientes pueden presentar es papiledema, que es el signo más característico desde este punto de vista. Recordando que muchos autores han considerado que el síndrome de Reyer muchas veces ha sido inducido por el uso del ácido acetilsalicílico, por lo que no se recomienda en estos pacientes el uso del mismo para evitar el riesgo a desarrollar este síndrome. Tomando en cuenta la varicela y el herpes zóster, ¿cuáles serían entonces las complicaciones neurológicas? Como les mencioné anteriormente, podría dar meningitis, meningoencefalitis, podría darnos mielitis y podría darnos el síndrome de Guillain-Barré. La meningitis y meningoencefalitis puede debutar desde el punto de vista neurooftalmológico o presentarse desde el punto de vista neurooftalmológico como parálisis de los nervios craneales o también podría dar papiledema o ambos. La mielitis puede manifestarse con neuritis óptica bilateral y lo que conocemos como el espectro de neuromielitis óptica, cuando afecta bien sea 2 o 4 miembros e incluso puede acompañarse de incontinencia de esfínteres.
Y el síndrome de Guillain-Barré, que se caracteriza por la parálisis flácida de los miembros, la musculatura vulvar y puede haber debilidad facial, puede haber pupila fija dilatada y puede haber oftalmoplejía. Entonces, sabemos que el herpes puede afectar el sistema visual eferente y aferente. Puede afectarlo separadamente o puede afectar ambos. Puede haber compromiso de ambos sistemas simultáneamente. Entonces, veamos algunos ejemplos. La paresia de los nervios craneales se produce a 7 a 31% de los casos en pacientes quienes tienen herpes zóster. La parálisis que se observa con mayor frecuencia es la parálisis del tercer nervio. Fíjense que la parálisis siempre suele estar del lado de donde ocurre la erupción, del área del dermatoma afectado. Y esta parálisis puede ser total o parcial, con o sin compromiso de la pupila. Y muchas veces los estudios de imágenes pueden mostrar que hay potenciación del nervio. Muchas veces pueden resultar normal, pero muchas veces podemos ver, como en este caso, donde hay una potenciación del nervio en el área del tercer nervio, que es el responsable de que se produzca la parálisis. Algunos pacientes pueden tener, fíjense que esta paciente arriba señalo donde tuvo la erupción y pueden tener más de un nervio comprometido. Fíjense que aquí tenía además compromiso del sexto nervio, pero en la medida que ella fue mejorando, porque ella había tenido también un tercero, podemos evidenciar que esta paciente había desarrollado también un cuarto nervio. Y aquí lo vamos a ver cuando le hacemos las maniobras de Bielchowski. Y tal vez el cuarto nervio es el que se afecta menos con el herpes zóster, pero podría observarse en ocasiones. La parálisis del sexto nervio es otro de los nervios que podemos ver afectado, bien sea dentro del contexto de un cuadro neurológico o en forma aislada. Esa es otra forma de presentación y fíjese que generalmente le señalo que está en el área del dermatoma afectado. Entonces encontramos que la parálisis de los nervios craneales, la que se presenta con mayor frecuencia es el tercer nervio, seguido del sexto nervio y por último el cuarto nervio, que es el menos frecuente. Encontramos que puede presentarse 1 o 4 semanas después del rash. Puede ser simultáneo a la aparición del rash o puede aparecer 4 semanas después que ha desaparecido el rash. Encontramos también que cuáles son las causas por las que se produce la apariencia de nervios. Es un punto bien discutido. Se ha hablado que es un efecto citopático directo del virus que produce una acción neurotrófica, produciendo en el sistema nervioso, produciendo la parálisis. Otros han considerado que se debe a una respuesta inmune del sistema nervioso central ante el virus. Algunos autores consideran que produce una vasculitis oclusiva desencadenada por el virus y otros consideran que ocurre una desmielinización. Estas son las 4 teorías que tratan de explicar el por qué se produce la parálisis de los nervios. La resolución suele ser espontánea en un periodo de 2 a 3 meses y encontramos que generalmente se produce la parálisis del lado ipsolateral al dermatoma afectado, pero hay descrito casos donde se puede producir del lado contralateral. Encontramos también que en ocasiones poco frecuentes podemos ver casos como este, donde ocurre una oftalmoplejía completa. Fíjense que este paciente consultó al mes de haber desencadenado la erupción, ya vemos las lesiones costrosas, y este paciente hizo la parálisis completa. Fíjense que vamos a ver que hay una oftalmoplejía completa donde el paciente no puede hacer el movimiento de elevación, de depresión, de aducción ni de abducción. La mayoría de estos pacientes, además de eso, suelen tener compromiso de la pupila. La pupila suele ser una pupila dilatada con poca respuesta y curiosamente tienen una buena respuesta a la pilocarpina diluida. También encontramos que en estos pacientes hay disminución, por supuesto, de la sensibilidad corneal cuando hay esta oftalmoplejía completa. Y en estos casos no es fácil de encontrar oftalmología completa, pero se han descrito. Y muchas veces los estudios neuroradiológicos resultan normales, pero también podrían reportarse casos donde puede haber potenciación de los nervios con contraste o podría haber incremento de los músculos con o sin respeto de la inserción muscular. Es decir, que no hay un patrón fijo solo para el herpes. Encontramos que estos pacientes tienden a resolución en 2 a 4 meses o hasta 18 meses cuando hay una oftalmoplejía completa. Fíjense que este paciente, como pueden ver, ya había mejorado así, pero en el periodo llevaba 5 meses con la devolución. Es decir, que la respuesta cuando es una oftalmoplejía completa, la resolución es mucho más lenta que cuando es una parálisis única.
También se ha descrito el síndrome del ápex orbitario ocasionado por el herpes zóster y se ha descrito en pacientes mayores, en pacientes inmunocomprometidos o pacientes que tienen enfermedad del tejido conectivo, y el periodo de resolución puede ser de 2 hasta 23 meses. Entonces recordemos entonces que cuando hay parálisis de nervios craneales, ellas pueden manifestarse en forma aislada, pero muchas veces pueden venir acompañadas de meningitis, encefalitis o incluso viritis. Entonces recordemos el herpes zóster ótico. El herpes zóster ótico, ¿por qué lo incluimos dentro de este grupo? Porque estos pacientes pueden acompañarse de parálisis facial. Y justamente la asociación de estas lesiones vesiculares que aparecen en el pabellón auricular asociadas a parálisis facial es lo que conocemos como el síndrome de Ramsay-Hunt. Y este es descrito en esta asociación, donde además estos pacientes pueden presentarse en forma aislada o asociado a encefalitis. Y más recientemente se ha descrito que puede haber compromiso en la audición, puede comprometer otros nervios, por lo que los pacientes podrían venir con otros síntomas asociados. Y también recientemente se ha descrito la posibilidad de que estos pacientes desarrollen un skew desviation o desviación oblicua en los ojos secundario a esta entidad. El herpes zóster oftálmico, por supuesto, es uno de los que más vemos en la consulta y es por compromiso del nervio trigeminal. Si recordamos que existen tres ramas del trigémino, la rama, por supuesto, oftálmica, como lo vemos acá, que nos va a dar toda esta inervación, tanto del área frontal, del cuero cabelludo, la porción superior de los ojos hasta la punta de la nariz. Vamos a encontrar lo que es la región del maxilar y, por supuesto, la rama mandibular. Por supuesto, las ramas que vemos mayormente afectadas van a ser la rama, la rama, perdón, o la rama frontal y la rama que corresponde a la rama frontal, perdón. 10 a 25 se presentan 10 a 25% de los casos. Suele ser unilateral, pero se han reportado casos bilaterales y encontramos que se ve generalmente los pacientes quienes tienen mayor riesgo son pacientes mayores de 60 años y que estén inmunosuprimidos, como por ejemplo en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, recordando el nervio trigémino, la rama B1 tiene tres ramas. Tenemos la rama frontal, tenemos entonces la rama lagrimal y tenemos la rama nasociliar. Las ramas que mayormente son afectadas por el herpes es la rama frontal y la rama nasociliar, pero podemos encontrar combinación de ellas también. Entonces veamos un ejemplo del compromiso de la rama nasociliar. Entonces sabemos que cuando afecta la rama nasociliar, ella puede afectar lo que es el seno etmoidal anterior, el área posterior, puede afectar la córnea, la esclera, la uvea, el iris, todo lo que es iris coroides, como mencioné anteriormente, y puede afectar incluso hasta la punta de la nariz, por lo que este nervio, cuando está afectado, prácticamente es conocido como el signo de Hutchinson y nos habla o nos permite predecir que hay compromiso ocular. Por eso cuando nosotros vemos el compromiso del herpes zóster hasta la punta de la nariz, nos está diciendo que estos pacientes tienen compromiso del área ocular, por lo que es muy importante o es un gran predictor del compromiso visual. También el otro de los nervios afectados es el frontal. Y recordemos que el frontal nos va a interesar todo lo que es la piel del área frontal, todo lo que es la parte del área del párpado, incluso el área interciliar y parte del área de la nariz. Y encontramos que en estos pacientes generalmente se manifiesta con estas lesiones a nivel del párpado, pero podemos también que presentan una tosis que se considera no neurogénica, es una tosis realmente mecánica. Y por supuesto, en algunos casos se han descrito en estos pacientes que puede haber exoftalmos que muchas veces no pueden explicarlo porque no consiguen una lesión directamente observable en el estudio de imagen. También aquí tienen un ejemplo de un compromiso del nervio frontal. Fíjense que este no llega hasta la punta de la nariz y el compromiso suele ser mucho más superior o más superficial. Podemos encontrar que en estos pacientes además suele haber compromiso, como vimos, de la rama B1, entonces podemos encontrar que hay compromiso del área del trigémino, de la sensibilidad corneal, por lo que son más propensos a hacer queratopatías. Y por supuesto, este zóster oftálmico, algunos autores han considerado que deben reunir los siguientes factores, eso depende de la literatura que revisemos. Pero recientemente sugirieron que el paciente debería tener primero como criterio que estuviera una distribución unilateral, que el paciente además podría tener edema periorbitario,
que el paciente tuviese además conjuntivitis e incluso pudiese tener además queratitis y tuviese uveitis. Y esto es uno de los pacientes que vi con unos de mis residentes en Paraguay, que tuvieron la amabilidad de mandarme este video y el de la córnea que pudieron hacer. Y fíjense que acá ustedes pueden ver el compromiso de esta paciente y que si estos pacientes no los tratamos rápidamente, algunos pueden llegar a la ceguera, por lo que es importante un tratamiento o temprano de los mismos cuando presentan este herpes zóster ostático. Desde el punto de vista ocular, pueden presentar conjuntivitis folicular, pueden presentar queratitis, que suele afectar el área epitelial y el área, por supuesto, el área intermedia. Entonces puede darnos queratitis puntata, queratitis pseudodendrítica, queratitis estromal, queratitis intersticial, incluso queratitis neurotrófica. Recuerden que la sensibilidad corneal, como les mostré anteriormente, está afectada. Entonces estos pacientes generalmente tienen, aunque sea un compromiso superficial, pueden tener, perdón, un compromiso superficial del área epitelial. Puede haber queratitis en placa mucosa, que puede verse en formas múltiples, como lesiones blanquecinas o grisáceas, o puede haber endotelitis disciforme, como se observa en este caso. Y también pueden manifestarse como epiescleritis o escleritis, que pueden ser nodulares o no, y que pueden llevar al adelgazamiento de la esclera, comprometiendo, por supuesto, aún más la salud visual de estos pacientes. Pues esto puede presentarse en fase aguda o los compromisos incluso pueden verse 2 o 3 semanas después que ha desaparecido el herpes, por lo que es importante interrogar al paciente si ha tenido algún herpes. Por supuesto, en estos pacientes puede haber uveitis anterior, iritis, catarata o glaucoma, como lo vemos en este paciente que tiene una sinequia acá anteriores, podemos ver la catarata. Y fíjense que es interesante porque el área de lo que corresponde a la atrofia del iris se ha considerado como un marcador importante para hacernos suponer que el paciente tuvo un herpes. Es decir, que si nosotros viéramos un paciente con estas características en el iris y no lo vimos durante la fase aguda, una posibilidad a plantear es que este paciente haya hecho un herpes, por lo que le han dado mucho valor al mismo. Y también, por supuesto, la neovascularización que puede llevar a estos pacientes incluso a la tisis bulbi. La retinopatía también se ha reportado retinopatía isquémica. Se piensa que es un problema de vasculitis o porque haya invasión directa del virus al área de la retina, llevando a producir oclusión de la arteria, oclusión de la vena, oclusión de la rama arteriolar o oclusión de las venas. Pueden ser reportados síndromes isquémicos a nivel del área de la retina que se han documentado, como en este caso, con la angiografía fluoresceínica y puede verse lo que se llama la necrosis retinal aguda, que por supuesto esto requiere de un tratamiento urgente y esta puede presentarse durante el evento del herpes o puede presentarse posterior al herpes zóster. Y fíjense que otra característica importante que se ha descrito, que la necrosis retinal aguda a veces la ven en pacientes quienes han hecho herpes, pero a nivel del área torácica o lumbar, no necesariamente a nivel del área facial. Y entonces estos pacientes pueden desarrollar después necrosis retinal aguda, por lo que es bien curioso o bien importante hacer una historia clínica del paciente. Encontramos que además pueden presentar necrosis retinal externa progresiva y por supuesto esto se ve más que todo en aquellos pacientes quienes tienen HIV o patologías de inmunosupresiva con niveles de CD4 por debajo de 50 y donde puede haber un compromiso contralateral, por lo que requieren un tratamiento urgente por parte de los especialistas en retina para evitar que lleven a un compromiso visual mayor. Y el desprendimiento de retina se ha reportado en 75% de los pacientes con herpes zóster. Encontramos además que puede haber compromiso de las pupilas. Y las pupilas pueden presentarse como pupilas tónicas, puede haber lo que se conoce como el pseudo Argyll-Robertson, que son pupilas que simulan como que fuera realmente esta pupila y reúnen las características, muchas veces son unilaterales, donde ustedes lo pueden ver, no necesariamente va a conseguir compromiso pupilar bilateral. Y el síndrome de Horner menos frecuente, pero se ha descrito como en el caso de este paciente, un paciente que me facilitó el doctor Musi, donde podemos ver claramente donde este paciente tuvo respuesta a la paredrina y donde se puede observar todas las pruebas de Horner.
El por qué se produce un Horner en un paciente con un herpes zóster aún no está esclarecido, pero ha sido ya reportado. Por supuesto, todo paciente que tenga herpes podría desarrollar neuritis óptica, neuropatía óptica isquémica y papiledema. La neuropatía óptica y la neuritis óptica la vamos a sospechar sobre la base de un paciente que tenga disminución de la visión, que tenga efecto pupilar aferente y discromatoxia. Y curiosamente puede presentarse con una retinopatía, incluso se han descrito neuritis ópticas con neuropatías ópticas, lo cual termina a veces siendo confuso para hacer un diagnóstico diferencial. Y por supuesto, también se han descrito sobre la base de una ataxia cerebelar, mielitis o una encefalomielitis aguda. La neuropatía óptica isquémica tiene las mismas características que conocemos de una neuropatía óptica isquémica y muchos la han asociado incluso con la enfermedad, con la arteritis de célula temporal o célula gigante. Y hubo una época donde se pensaba que la arteritis de célula gigante su responsable era el herpes zóster. Hoy sabemos que no. Pero estos pacientes, ¿por qué los confundía? Porque tienen los marcadores inflamatorios elevados, la proteína C reactiva, la velocidad, pero la biopsia suele ser negativa de la arteria temporal y muchas veces son confundidos con neuropatías ópticas isquémicas, variedades arteríticas. Encontramos que la neuritis óptica puede presentarse. Y les muestro este caso de una paciente que tuve la oportunidad de ver. Tiene 21 años de edad. Ella hizo un herpes zóster a nivel del área torácica y 3 semanas después desarrolló una neuritis óptica retrovulvar. La paciente posteriormente, ella era una paciente diabética y posteriormente ella hizo otro evento de un herpes zóster en esta parte en la región lumbar y meses después ella viene con una neuritis óptica. Fíjense que ya aquí se ve que hay disminución de las fibras del haz maculopapilar y 6 meses después la paciente comienza a presentar placas desmielinizantes y se le hizo el estudio de líquido cefalorraquídeo resultando en una esclerosis múltiple. Y cuando uno revisa la literatura, encuentra que hay publicaciones donde se trató de establecer si había asociación entre neuritis óptica con esclerosis múltiple y herpes zóster, y de 126 casos estudiados y comparados con 157 estudios control, encontraron que los pacientes con herpes zóster tenían 3 veces más riesgo a desarrollar esclerosis múltiple. Fíjense que es bien interesante, aunque hay pocas publicaciones. Otra cosa que llama la atención es que estos pacientes con neuritis óptica en el contexto de un herpes zóster describen que hacen perineuritis y que suele afectar más de la mitad de la longitud del nervio óptico. Y fíjense que es contrario a las imágenes que vemos generalmente en los pacientes con esclerosis múltiple, lo que hace aún más controversial. Y aún más esto, cuando uno revisa la literatura, se consigue que el herpes zóster tiene mayor tendencia a la esclerosis múltiple y al espectro de neuromielitis, pero que la vacuna del herpes zóster ha desencadenado mayor riesgo a la enfermedad del MOC. Y fíjese que curiosamente las imágenes son más de MOC que las de espectro de neuromielitis y esclerosis múltiple, por lo que a veces resulta un poco controversial y le recuerda a uno un poco lo que es la enfermedad del COVID que reúne tanto parece un contexto, como que reúne todas las enfermedades con una, desencadenados por un solo virus. Y aquí pareciera que el herpes tuviera una característica muy similar. Medicamentos como la esclerosis múltiple. Para la esclerosis múltiple, por ejemplo, el natalizumab, que se utilizan en la fase de recurrencia remitente de estos pacientes y en la enfermedad de Crohn, se ha reportado que incrementa el riesgo de herpes zóster y que suele manifestarse como recrosis retiniana aguda. Me perdona la palabra acá que quedó con una N de más. Pero el herpes zóster, fíjense que con este medicamento se ha reportado una incidencia de necrosis retiniana aguda inducida por el herpes. Además, el herpes zóster y el post-COVID. Se ha reportado herpes zóster post-COVID, pero más curioso es que por las vacunas del COVID parece ser que es mayor la incidencia. Y fíjense que basado en 465 publicaciones de un estudio que revisaron todas las publicaciones que habían, ellos tomaron de todas las que encontraron 465 y fíjense que encontraron que el 60% fue desencadenado posterior a la primera dosis de COVID y la resolución se vio que 44,6% resolvieron en 10 días y 50% de los pacientes resolvieron en un mes. Por lo tanto, la vacuna parece ser un mayor desencadenante más que la enfermedad per se.
Por supuesto, existen complicaciones tardías de la enfermedad. ¿Cuáles son? La neuralgia posherpética y la vasculitis cerebral demorada. La neuralgia posherpética se ha reportado entre 20 a 50% de los pacientes mayores de 50 años. Se describe como un dolor lacinante, quemante, con trastornos sensitivos que prácticamente no se pueden ni tocar la piel y describen un dolor que casi el paciente quiere suicidarse. El 80% suele desaparecer en un año. Y también tenemos la vasculitis cerebral demorada, que suele presentarse 3 meses posterior al herpes zóster. Y los pacientes pueden manifestarse con hemiparesia contralateral, afasia, hemianopsia. Y esta es una foto cortesía del doctor Musi, disculpen que no lo coloqué acá. Y puede acompañarse en las neuroimágenes con área de isquemias, de infartos a nivel de los ganglios basales, con angiitis. Y la angiografía suele mostrar áreas de constricciones focalizadas a nivel de las arterias y este se ve incluso después de un herpes zóster que no sea complicado. Entonces, las complicaciones tardías del herpes zóster sería la neuralgia posherpética, la vasculitis cerebral demorada y hoy en día incorporaron a lo que es la corioretinopatía de Virchow. Yo no he tenido la oportunidad de verlo posterior a un herpes, pero se dice que la corioretinopatía de Virchow se ha reportado posterior a un herpes como una complicación tardía y la necrosis retiniana aguda, por lo que es muy importante entonces la historia clínica del paciente. ¿Puede haber zóster sin herpes? Sí, sí puede haberlo. Y el paciente generalmente se presenta con dolor en el área del dermatoma, no va a presentar lesiones cutáneas. Por ejemplo, puede haber una parálisis facial de Bell. Incluso algunos autores consideran que puede ser de un porcentaje alto. Algunos le dan hasta un 60%. No me atreví a colocarlo acá porque no hay como una unión en los criterios, la pérdida auditiva y que hayan vértigo. Y estos pacientes generalmente tienen una serología positiva a pesar de no tener las áreas de las vesículas, pues. Y por supuesto, en conclusión de todo esto que les muestro, entonces sería que el herpes zóster puede producir la varicela zóster como primo infección seguido del herpes zóster, que es la que se va a manifestar, que es la que estamos discutiendo. Y esto no puede dar síntomas neurológicos como la meningitis, encefalitis, el síndrome de Guillain-Barré, la vaculitis cerebral y neuropatías craneales, y nos puede dar todos estos signos oftalmológicos y ellos pueden presentarse en forma aislada o en forma combinada. Podemos tener signos neurológicos y oftalmológicos combinados. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo lo diagnosticamos? Los diagnosticamos por las manifestaciones clínicas, por la tinción, tomar una muestra de las vesículas, del líquido de la vesícula. Podemos hacer un PCR como una prueba rápida. Podemos usar los anticuerpos, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la prueba de ELISA o la aglutinación de látex. Y podemos utilizar cultivos de antígenos fluorescentes directos. El estudio líquido cefalorraquídeo puede ser normal y algunos lo describen como una meningitis aséptica, pero podemos encontrar la prueba del varicela zoster inmunoglobulina G positiva. Podríamos encontrar una pleocitosis moderada con aumento de proteína y disminución de la glucosa con un PCR positivo, o podríamos encontrar en pacientes inmunocomprometidos donde hay células blancas mayor de 126 con una proteína alta y por supuesto el PCR positivo en el 75% de los casos. El tratamiento, medidas generales. La higiene, los jabones astringentes, el ácido fusídico, se ha recomendado el aciclovir tópico, el bridubin, que muchas veces se consiguen, es más en países europeos, el ganciclovir oftálmico, sobre todo en aquellos pacientes que tienen inmunosupresión, las lágrimas artificiales sin preservante y el uso de ciclopédico. Depende si el paciente tiene uveitis, no tiene uveitis, si tiene, dependiendo por supuesto de cada caso en particular. Recordando que la fiebre, utilizar el acetaminofén, evitando el uso de la aspirina por el síndrome de Rey. Tratamiento, el aciclovir, depende si es la varicela, se usa 200 miligramos por kilo, pero si es el herpes zóster a 800 miligramos al día, 4 o 5 veces al día por 5 días, y en pacientes inmunosuprimidos se prefiere más bien el tratamiento no oral, sino el tratamiento endovenoso. El valaciclovir se ha considerado como un tratamiento que se ha preferido hoy su uso porque tiene un mecanismo de acción más corto y porque el valaciclovir han encontrado que los pacientes disminuye mayor el riesgo de desarrollar la neuralgia posherpética o por lo menos disminuye el mismo. Se utiliza 1000 miligramos 3 veces al día por 7 días y también se ha recomendado el uso del famaciclovir como tercera opción.
Pero por supuesto, el valaciclovir es el que se considera hoy en día como el tratamiento de primera opción. En pacientes inmunocomprometidos, por supuesto, está el foscarnet, la vidarabina, el interferón, el filgastrin. Todo depende de lo que tenga su paciente y de lo que usted tenga disponible en el medio. Y el uso del corticosteroides es muy controversial porque algunos autores consideran que no debe usarse, otros consideran que debe iniciarse 72 horas después de que se ha iniciado el tratamiento con el antiviral o el retroviral. Y los corticosteroides, algunos autores han considerado que disminuye, acorta el periodo de recuperación y deja menos secuela. Algunos están de acuerdo, otros no, y algunos lo recomiendan cuando hay compromiso del nervio óptico, cuando hay parálisis de nervios oculomotores o cuando haya miositis orbitaria, tomando en cuenta desde el punto de vista oftalmológico. Y por supuesto hay muchas dosis recomendadas, como les muestro ahí, y también algunos consideran que debe calcularse a 1 miligramo por kilo de peso día. En cuanto a algunos medicamentos que se están investigando, tenemos el valnidudine, tenemos la valomaciclovir, todo esto está en estudio, aunque se comenzó a estudiar hace años, todavía algunos, y algunos son más recientes, todavía está en estudio. No tenemos vamos a decir, como un parámetro ahorita para evaluar. Y la neuralgia posherpética, se habla sobre el uso de tratamientos como el acetaminofén, pero mi opinión particular es que mis pacientes realmente no mejoran con el mismo. También se ha usado antidepresivos tricíclicos, pero tal vez lo que más recomendamos es el uso de anticonvulsivantes para tratar el dolor, tipo carbamazepina, gabapentin. Por supuesto, se han utilizado parches de lidocaína, la crioanalgesia, la radiación con luz ultravioleta y más recientemente salió la radiofrecuencia este año como una posibilidad para tratar esas neuralgias que no desaparecen y que, por supuesto, atormentan tanto al paciente. Y por supuesto tenemos las vacunas, con lo que ha disminuido evidentemente los riesgos ha disminuido la incidencia del herpes, a pesar de que el herpes zóster pareciera seguir todavía en valores elevados. Están contraindicados en pacientes con encefalitis o viremia postvacuna. Y también está lo que es una inmunoglobulina que se llama el Varicic, que fue aprobada en el año 2012, pero esto es una inmunoglobulina y muchas veces la confunden con una vacuna. Y esta se utiliza sobre todo en pacientes quienes se han expuesto al virus y estén inmunocomprometidos o tengan algún factor que necesite, por supuesto, el uso de la inmunoglobulina para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Por supuesto, se recomienda su uso 96 horas a 10 días posterior a la exposición. Y por supuesto, siempre tenemos una parte que llamamos mitos y leyendas. Y yo les quise traer un poquito de esto en una forma muy corta antes de terminar. ¿Cuáles son los mitos? Uno, la pregunta que uno siempre se hace, ¿por qué le dicen en inglés chicken pox? Y es una historia bien curiosa, no está muy esclarecida, pero para hacérselas cortas, para hacerle un picoteo a la historia, en el año de 1730 Thomas Fuller consideró que el chicken pox se parecida a esas picadas de los pollos y por eso le dieron esa denominación. Aunque estamos hablando, por eso lo puse entre mitos y leyendas, porque no está bien esclarecido. La otra pregunta es por qué le dicen culebrilla. Se dicen que hace muchos años en el libro de lo que es el diccionario de leyendas y mitos, dice que en las pampas argentinas, donde crece el trigo, tuvieron una invasión de lo que fueron las serpientes o lo que llamaban las culebrillas. Y cuando ellos ponían a secar la ropa y pasaban las culebrillas y luego se ponían la ropa, ellos adquirían la enfermedad. Y también se decía que si se unían la cabeza con la cola, por supuesto el paciente estaba en peligro. ¿Cómo tratan la culebrilla? En algunos países utilizan en algunos pueblos utilizan usar la rana porque la piel del sapo, perdón, absorbe el veneno. En otros países, como en los míos, en Venezuela, se utiliza lo que es la hierbamora como para tratar el herpes. Y algunos utilizan incluso rezarle, colocar en un papelito el herpes en forma invertida en el papelito, escribir la palabra en forma invertida o escribir Jesús, María y José y por supuesto colocarle la hierba al paciente. Y también, por supuesto, existen algunas oraciones que rezan en algunos países, como en el mío, donde está que dice, escrito por Ildefonso Pereda Valdés, que está descrito en esa forma, lo conseguí. Dice, yo iba por un caminito, me encontré con San Pablo, me preguntó qué tenía, le dije que era culebrilla, con qué se curaría,
respondió San Pablo, con agua de fuente, entonces ahí tienen agua, tienen unas ramas y dicen el nombre del enfermo. Al paciente le rezan 3 veces al día durante 3 días para que pueda curarse. Por supuesto, muchas veces los médicos aconsejan llevar al enfermo a los curanderos, pero por supuesto es nuestra responsabilidad debido a los peligros relacionados con las condiciones de higiene que puede tener ello. Y por supuesto, hay países, yo tuve la experiencia cuando fui a Paraguay, que los pacientes me decían, tengo fuego de San Antonio. Y yo la verdad nunca entendía por qué me decían eso y me dio mucha curiosidad porque ellos llamaban al herpes el fuego de San Antonio. Y resulta que hay países como el Mediterráneo, países como España, países europeos, donde ellos utilizan este fuego de San Antonio. ¿Y por qué lo utilizan? Lo utilizan porque en aquella época se desarrolló la viruela y la erisipela, el ergotismo, la rubiola, y no lograban diferenciar entre ellas y ellos lo relacionaban especialmente el ergotismo con el fuego de San Antonio. Eso que está marcado en rojo es el virus, como iba, pues por supuesto, quemando, acabando con todo, y este lado de la pintura que no conseguí de quién era el autor de la misma es cuando le hacían las curas a los pacientes. Y básicamente en algunos países, aunque describen Italia, el Mediterráneo y España, yo agregaría Paraguay porque fue mi primer contacto cuando describían el fuego de San Antonio. Y ustedes preguntarán por qué yo le puse Neptuno a mi presentación, que nos acompañara. Y le puse porque curiosamente cuando leí esto de Neptuno, que hay una playa en Gran Canaria, y dice que Neptuno generalmente usted lo ve en la playa, cuando la playa está tranquila. Pero cuando le crece la marea, ustedes pueden ver que queda oculto. Y entonces básicamente aparece luego aparece el oculto y cuando por supuesto baja la marea, él emerge de aquella área oculta. Y yo creo que el herpes es como el mismo. Él está oculto y de repente baja la marea y aparece. Y esto es básicamente lo que yo les traigo hoy sobre el misterioso herpes zóster. Nuevamente les doy las gracias, le doy las gracias a Marta por permitirme compartir con ustedes y para mí ha sido un gran honor estar aquí con todos ustedes, con mis profesores, con mis compañeros, con mis amigos, con mis alumnos y con todos. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias. Excelente la conferencia. Yo sé que todos estamos igual de contentos y de felices por la maravillosa conferencia que nos ha dado. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, alguna duda, por favor la pueden escribir en el chat o pueden hablar a través de los micrófonos que se los abriremos desde acá. Gracias, doctora. Muy buena la conferencia, muy completa. Hay muchas felicitaciones en el chat. Tuvimos 104 asistentes. Muy Gracias. buena asistencia. Muchas gracias a todos por haber asistido. Doctora Marta, si quieres, nos ayudas con las preguntas para la doctora. Están en el chat. Em, A ver, Hay una buenas de... noches. En Ujú, lugar de sospechar sí. que quien tiene espesos tiene más chances de esclerosis múltiple, podríamos pensar que el paciente inmunocomprometido por esclerosis desarrolla el zóster. Dice esclerosis múltiple, en lugar de sospechar quién tiene espeso, usted tiene más chance. Fíjate que, bueno, es una pregunta porque realmente bien interesante. Porque fíjate, Marcela, el herpes zóster, los casos que yo vi eran pacientes que habían hecho primero herpes zóster y después desarrollaron la esclerosis múltiple, ¿verdad? Entonces, la verdad que no lo hablan como aquellos pacientes inmunocomprometidos sino pacientes que hicieron primero el herpes y después lo desarrollaron. No podría decirte porque no hay muchas publicaciones, solo hay esas dos que les mencioné donde hicieron ese trabajo. En mi paciente, ella hizo que yo, por eso me dio tanta curiosidad en buscarlo, porque mi paciente ella era una diabética, insulinodependiente, y ella hizo el herpes y tiempo después hizo la neuritis óptica. Después volvió a hacer otro evento de herpes tiempo después y vuelve, y a los meses vuelve y hace la neuritis óptica y después aparecen las imágenes desmielinizantes. La verdad que está como difícil determinar esa relación, pero es básicamente lo que conseguí con esa publicación. Ella misma dice, si me permite, ella dice aquí mi abuela contaba una historia de la culebrilla y se usaba tinta china para evitar que se junten exactamente. Sí.
para evitar que se untaran, y eso viene justo allá de Aquí Argentina. en Colombia dice que le queman la cabeza con una cuchara caliente. Imagínese, pues. Bueno, otra pregunta. En los casos de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica secundaria de herpes zóster, ¿se ha asociado a discos en riesgo o a discos normales? Bueno, Ángelo, lo que he visto, lo que yo conseguí en las publicaciones no especifica, pero el problema es que aparentemente ha sido en discos a riesgo, en discos normales, realmente no puedo decirte que lo hayan especificado. Y otra curiosidad es que muchas veces las han descrito con la retinopatía. Entonces ha sido un gran problema porque yo digo que es bien difícil hacer el diagnóstico porque a veces si tienes un problema con una baja visual, una baja de visión por una de estas retinopatías isquémicas, porque además son isquémicas, y tenemos una neuropatía, la verdad que es hasta difícil hacer ambos el diagnóstico simultáneo, ¿no? Bueno, la doctora Melissa Albarán está alzando la mano a ver si le podemos habilitar el micrófono. Andrea. Doc, un momento, La un Melissa. momento, un momento, un momento. Doctora Melissa, ya. Hola, buenas noches, doctora. Primero que todo, felicitarla por tan excelente charla. Estuvo muy clara y nos da muchos datos que no teníamos tan presentes. Ella Yo está. tenía una pregunta, porque yo manejo mucho el ámbito hospitalario. Habías mencionado que habían como unas indicaciones para empezar esteroides. Y bueno, hablas de 1 miligramo por kilo día. O sea, aquí estás hablando de prednisolona, de metilprednisolona, porque yo estoy, por ejemplo, poniendo un caso de un paciente con un realce bilateral o unilateral en el nervio óptico, lo mismo que dices, las afectaciones en órbita, meningitis. Principalmente pues con lo que dijiste que eran las oftalmoplasias externas y los realces del nervio óptico. Entonces, cuando hablas de 1 miligramo por kilo día, ¿cómo a qué te refieres para poderlo en un momento en que podamos considerarlo, un paciente inmunocomprometido, un adulto mayor, pacientes que están sometidos a inmunosupresores? ¿Cómo nos recomendarías en un paciente, por ejemplo, con una neuritis óptica? Debido a esto, ¿cómo nos orientas con el uso del esteroide? Fíjate, la recomendación y lo que yo leí es utilizar prednisona. Realmente no hablan sobre el uso porque muchos pacientes están muy comprometidos, ¿verdad? Entonces dice que se debe comenzar 72 horas después de que tú hayas comenzado, por ejemplo, si les vas a poner el aciclovir, el valaciclovir, lo que tengas disponible. Y después de eso, de esas 72 horas es que podrías utilizar, recomiendan el uso de la prednisona. La mayoría de lo que yo leí era 60 miligramos, iniciar con 60 miligramos e ir haciendo un esquema de reducción, ¿verdad? Cada 7 días. Pero algunos autores recomiendan que puede calcularse a 1 miligramo por kilo de peso día. No conseguí tanto que fuera el uso de la metilprednisolona endovenoso, pero tampoco es que hay como muchísimos, tampoco casos publicados como para decir hay un consenso al respecto, ¿verdad? Ahora, si estás dentro del contexto, hablando de que lo recibes justo en el momento que el paciente está en la fase aguda. Claro, si te llega por fase aguda, pues me imagino entonces que en ese caso uno puede discernir y decir, bueno, voy a utilizar el tratamiento habitualmente como lo hago. Pero si está justo en la fase aguda, esa es la recomendación, que sea 72 horas con el uso de la prednisona oral. La mayoría escogía 60 miligramos por kilo de peso y la última publicación que les puse, que fue en una revisión, si no me equivoco, es en la revisión del Current Opinion Ophthalmology, dice que 1 miligramo. No recuerdo si fue exactamente en esa o en la otra, no la tengo aquí a mano, está ahí en mi referencia, está en la charla, y recomiendan a 1 miligramo por kilo de peso. Ujú. ¿Y por cuánto tiempo más o menos? Ellos recomiendan una reducción gradual de 7, algunos dicen que máximo 10 días. O sea, 7 días y empieza en reducción gradual. Eso es controversial porque digo, no hay nada Exacto. Sí, sobre sí, exacto. y Como quedar más o menos en eso. un esquema nada más de 7 días y otros recomiendan una reducción gradual. Ujú. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Melissa. Se han reportado trastornos del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua por afectación del facial. Se han reportado, sí, trastornos del gusto. Fíjate, curiosamente, ahorita cuando revisé, dice que incluso hay pacientes que comienzan con signos
sintomatología sensitiva, sensorial, incluso antes de hacer los síntomas. Algunos han reportado pacientes, incluso hay un caso bien interesante que reportaron como un espectro de neuromielitis que empezó con IPUS, empezó con todos los síntomas como que era un espectro de neuromielitis, el paciente terminó siendo un herpes y nunca demostraron el espectro de neuromielitis. Evidentemente que creo que con este señor sí se puede todo, así como el COVID, creo yo, que se Ujú. está Bueno, reportando. otra pregunta. Uso de las vacunas para evitar recidiva. ¿A qué pacientes y cuánto tiempo después de haber presentado el herpes zóster? El de cuál, cuál De del, las cuál, vacunas. De las bueno, vacunas para evitar recidiva. Y otra pregunta que está con relación. ¿Cuál vacuna se está utilizando con más frecuencia y a partir de qué edad? ok, fíjate, con relación a las vacunas, ellos recomiendan, y por lo menos lo que yo he visto acá en Estados Unidos, pacientes mayores de 50 años, a todos les están usando la vacuna, especialmente esta, la Chingri, que son 2 dosis. Ujú. Si, ¿cuánto tiempo después, después de que el paciente haya tenido un herpes? No El sabría. herpes zóster. Ujú. No sabría decírtelo, eso sí no lo sé. Pero la recomendación, si el paciente, por ejemplo, no tiene síntomas, sé que ya les están recomendando después. Ujú. Y la otra es si el paciente está expuesto, que es lo que le mostré, la inmunoglobulina. Ujú. Bueno, no, yo creo que ya no tenemos más preguntas, doctora. Excelente la exposición, muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Quiero saludar en especial a mi profesor, el doctor Rafael Musi, que vi que asistió. Muchas gracias, doctor. Y a todos los asistentes, mil gracias. Gracias. Muchas gracias. Queremos invitarlos para la próxima semana. Nos va a hablar otra neurooftalmóloga, la doctora Luz Caterine Martínez. Va a hablar de más allá del quirófano, comprendiendo y abordando la pérdida visual posoperatoria. Es también el jueves a las 6:30. Los esperamos a todos. Gracias por asistir y doctora, excelente. Mil gracias siempre por aceptar en la invitación de ECOS. Muchas Gracias. gracias a todos, doctora. Mil gracias. De verdad que agradecemos mucho su valiosa información que nos transmitió y tenga una feliz noche. Muchas gracias para todos. Hay una calificación de la charla en el chat para que por favor puedan recibir el certificado también de asistencia. Entonces, muchas gracias.